Bueno, el tema de la consulta es un tema contradictorio, bien lo decía usted, se pretenden 10 preguntas tratar temas de seguridad, pero en la pregunta 11 viene la contradicción. Quiere el presidente a través de esta consulta legalizar la operación nuevamente de los casinos y juegos de azar. Hay que tener en cuenta que los casinos son lavanderías industriales de dinero proveniente del narcotráfico. Entonces hay una profunda contradicción. Incluso hubo una consulta en la que los ciudadanos aprobaron que los casinos dejen de operar en nuestro país, pero además hay 3 dictámenes de la Corte Constitucional en los que ya han manifestado que es inconstitucional la pedida de una nueva consulta para que estos entren en vigencia, y además también está tipificado como delito dentro del Código Orgánico Integral Penal, o sea que no solamente se necesita una consulta, sino que para que entren en vigencia se tendría que presentar una reforma de ley para derogar lo que establece el COID. Ahora bien, con lo que respecta a la cooperación de las Fuerzas Armadas de manera interna con la Policía Nacional, la Asamblea Nacional hace más de una semana aprobamos la reforma del artículo 158 que permite exactamente lo mismo. E incluso hemos enviado ya a la Corte Constitucional para que hagan el respectivo control de constitucionalidad y esperar el pronunciamiento para que luego llamar a un referéndum. O sea, eso ya se hizo por parte de la Asamblea Nacional. Y en lo que respecta a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a inicios del mes de diciembre, como miembro del CAL, solicité la unificación de todas las reformas que se habían presentado por distintos legisladores. Se aprobó la unificación y se envió un solo paquete a la Comisión de Justicia, de la cual yo soy parte, y estamos precisamente trabajando ya en esas reformas en las que hemos recibido a expertos, académicos, representantes de la Corte Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública. Estamos esperando la comparecencia de un representante de la Fiscalía General del Estado, de la Corte Constitucional. Ha sido un debate muy amplio. De hecho, el día de hoy vamos ya a cerrar la fase de socialización de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y que precisamente son las mismas reformas que está planteando el presidente dentro de la consulta popular, y que la Comisión de Justicia va a entregar esas reformas, ya el informe para segundo debate, a finales de este mes de enero, lo que quiere decir que el presidente Kronfle tiene que colocarlas dentro de un pleno, dentro de una convocatoria dentro de las primeras semanas de febrero. Y el presidente de la República, lo que esperamos es que haya la sanción para que entre inmediatamente en vigencia a través del registro oficial y poderle ahorrar al país esos más de 60 millones que en este momento hacen falta. Ya decía yo, en vez de llamar una consulta y utilizar esos 60 millones, ¿por qué no utilizamos ese dinero para cumplir con la universidad pública para Santo Domingo de los Áchilas y de la Amazonía? ¿Entendí bien? Usted me dice, asambleísta, que lo que se está preguntando en la consulta popular, ustedes ya lo están analizando en la Asamblea Nacional y entraría en vigencia mucho más rápido que el pronunciamiento de los ciudadanos en la consulta popular. Exacto, así es. E incluso lo que tiene que ver con el uso legítimo, progresivo de la fuerza, también se aprobó en el año anterior. Y fue un debate muy amplio también que se llevó en la Comisión de Seguridad. Y recordemos que también antes de la muerte cruzada, en marzo, entró en vigencia más de 70 reformas al Código Orgánico Integral Penal, que también elaboró la Asamblea Nacional. Y también quiero ahí partir. El problema no es las reformas al COID, Edwin. El problema son los malos funcionarios, los malos jueces que trabajan con delincuentes, y los delincuentes que cooptan a los jueces y a los fiscales. El problema no está en las leyes. El problema está en la falta de inversión y gestión. El problema está en que aún no han depurado el sistema de justicia. El problema está en que no se depura aún a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que también han sido cooptadas por el crimen organizado. El problema está en que no se trabaja de la mano de la política criminal, y aún yo sé que el Plan Nacional de Seguridad debe ser muy resguardado, pero aún no vemos el dichoso Plan Fénix que aterriza en territorio, y nosotros le hemos todo el esfuerzo necesario para solucionar los principales problemas heredados de un gobierno que ha sido desastroso, que es el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y es más,
Le hemos dicho al presidente de la República, teniendo incluso dentro de la Asamblea Nacional un buen diálogo con las fuerzas políticas, con el Partido Social Cristiano, con sus representantes en ADN, con la Revolución Ciudadana, presente lo que aún usted crea que hace falta dentro de las reformas que estamos trabajando en la comisión para incorporarlas y para que entren en vigencia incluso antes de una consulta. La consulta y estas reformas van a ser realidad hasta el mes de agosto de este año. O sea, hemos perdido incluso tiempo. Van a seguir existiendo sicariatos, vacunadores, va a seguir permeando el narcotráfico, vamos a seguir sufriendo las familias ecuatorianas cuando esto bien lo puede resolver la Asamblea Nacional, que en menos de un mes hemos aprobado 7 proyectos de ley, entre ellos 2 que van encaminados a fortalecer la seguridad del país. Asambleísta Viviana, para ir concluyendo este tema, el presidente Daniel Noboa envió 11 preguntas a la Corte Constitucional. De allí tiene unos días para ser aprobada, pero la ministra de Gobierno indicó que el presidente le habría manifestado que se incluyan 5 preguntas adicionales, y en una entrevista el presidente Noboa dijo que tiene que reunirse con una bancada para analizar las preguntas extras. ¿Esa bancada es la Revolución Ciudadana? Hasta el día de hoy, como coordinadora, porque soy coordinadora y jefa de bloque de la Revolución Ciudadana, aún no he tenido ningún llamado por parte del Ejecutivo para poder analizar otras preguntas. Yo quiero enfatizar que nosotros estamos listos para luchar contra la inseguridad, para hacer lo pertinente dentro de la Asamblea Nacional, para reformar lo que se deba dentro de las mesas legislativas, no solo dentro de la Comisión de Justicia, sino también dentro de la Comisión de Seguridad. Es más, hemos colocado como prioritario que dentro de la Comisión de Seguridad también se apruebe la ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley de ciberseguridad. Nuestro enfoque ha sido la seguridad, la salud, el trabajo y la educación de nuestros jóvenes. Así que esperamos que el presidente de la República tenga esa apertura, Edwin, en la política como en la vida. Si se quieren propiciar encuentros, se debe dar pasos de lado y escuchar a todas las fuerzas políticas. No solamente se debe esperar que se respalde, sino también escuchar, analizar, tener un consenso incluso dentro de las diferencias y poderle dar soluciones al Ecuador. Parece que hay un mal asesoramiento al presidente de la República, incluso hay contradicciones dentro de los anexos. No se ha tomado con la responsabilidad del caso las preguntas que se va a enviar, porque incluso eso lo evidencia la ministra Palencia cuando manifiesta que van a enviar 5 preguntas más que aún no están colocadas dentro de estas primeras 11. Lo que devela que no hay el conocimiento necesario dentro de los funcionarios que están asesorando al presidente de la República. Se busca, y bueno, ayer estuvieron en una reunión todos los asambleístas en su despacho, que este proyecto, que esta universidad se ejecute en nuestra provincia. Bueno, el día miércoles en la primera sesión de pleno de la Asamblea Nacional presenté un cambio del orden del día para que se apruebe un proyecto de resolución que se inicie con la fiscalización de la ejecución y creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de los Áchilas. Cambio del día que fue aprobado con más de 120 votos, y lo que se busca es que el gobierno cumpla con los jóvenes de nuestra provincia, porque lo que ha faltado es voluntad política por parte de sus antecesores, por parte de Moreno y por parte de Lasso, recordando que el Ejecutivo es el competente para designar los recursos económicos que se necesitan para culminar con las fases de ejecución, transparentar qué pasó con las partidas asignadas a la CENESID para concluir con estos estudios, qué pasó con una partida del 2022 en el que la CENESID públicamente informaba que tenían ya un rubro de más de $622,752 y que con ello iban a cumplir, tenían previsto cumplir
cuatro actividades como la definición del equipamiento y recursos bibliográficos, en los estudios de implantación para la Universidad para Santo Domingo, la fiscalización de los estudios de implantación, y que eso ascendía a una suma más o menos de $543,000. Y después, en abril del 2023, la propia CENESID y el Ministerio de Finanzas informaron que no podrían entregar ya lo que se habían comprometido, porque es el cronograma que estaba previsto por la falta de los recursos ya se quedaba inconcluso. Entonces, incluso varias de las, y teniendo en cuenta que varias de las autoridades ya habían afirmado que el cronograma previsto para el 2022, a referencia a la creación y la construcción, se iba a culminar a inicios del 2023, pero finalmente en abril ellos hicieron público que se incumplía porque no contaban en ese momento ya con el presupuesto respecto de las asignaciones presupuestarias, y que no tampoco podían cumplir con el tiempo de entrega de la obra